¿Es posible que un ojo opine sobre sí mismo si no es capaz de verse? Más aún, ¿cómo puede un ojo afirmar su existencia si no puede verse? Esta inquietud es importante porque nos remite a discusiones que tuvimos en el pasado como especie, que tenemos en el presente y que probablemente continuaremos teniendo por mucho tiempo más. Una de las posibles respuestas al problema del ojo es que, al vivir con una comunidad de ojos, este puede formalizar una idea mediante el intercambio con otros. Así, a través de la experiencia de ver otros ojos y de dialogar con ellos, podrá llegar a la conclusión de que las características de los demás son también las propias. Nadie impide, sin embargo, que el ojo sea imperfecto. Puede estar viendo un rango limitado de luz o ser engañado por su propio cerebro, creyendo que intercambia o ve lo que ve cuando en realidad solo está soñando. ¿Cómo sabemos que estamos aquí? ¿Cómo sabemos que lo que nos rodea es real? Tal vez la respuesta no se encuentra aquí, pero dudar de nuestra existencia y de aquello que nos rodea es un camino necesario para hacer ciencia. Si bien los primeros asentamientos humanos se formaron hace unos 12.000 años atrás, la experimentación con fenómenos eléctricos como el rayo, fuente del fuego, pudo haber tenido lugar durante el último millón de años eh, o más, ya que en el Neolítico era común encontrar rastros de manipulación de la energía y la materia con fines de cocción, protección e iluminación. Las matemáticas y el lenguaje, consolidados en esos últimos 12.000 años, permitirían la transmisión cultural del uso del fuego. Esta primera herramienta convierte la energía almacenada en forma química en otras formas de energía, y el conocimiento sobre su poder volvió esencial para el desarrollo de la comunidad humana. Para hacer fuego pueden emplearse métodos menos destructivos e incontrolables que el rayo. Por ejemplo, chocar piedras de diferentes materiales para producir chispas. Estas pequeñas descargas eléctricas son rayos en miniatura, resultado del fenómeno que hoy conocemos como piezoelectricidad. Tal es el caso de aplicar presión mecánica a cristales de sal o azúcar, lo que genera pequeños destellos de luz y calor. Otros fenómenos relacionados con la electricidad, que hoy no servirían más que para un truco de magia, en el pasado fueron grandes atractivos, que despertaron curiosidad, asombro y temor. Imaginar personajes todopoderosos, capaces de crear piedras que atraen o repelen otras, se volvió significativo cerca de minas de metales preciosos. Así, los fenómenos magnéticos ocuparon un lugar especial en nuestra vida. Frotar materiales distintos sería una de las primeras formas de generación energética eléctrica, conocido como triboelectricidad, aunque por entonces no tuviéramos mucha idea de qué es lo que lo causa. El ámbar, conocido en aquel tiempo como electrón, nos permitió realizar una de las experimentaciones más importantes de nuestra civilización: atraer papelitos o pelos, incluso hacerlos levitar contra la gravedad. En aquel entonces, la idea de que algo pudiera flotar o moverse sin contacto iba en contra de las teorías vigentes sobre la materia y la energía. Los antiguos griegos creían, como parte de su filosofía natural, que todo caía hacia el centro del cosmos, donde ubicaban a la Tierra rodeada por cuerpos celestes, y que se necesitaba empuje constante para mantener un cuerpo en movimiento. Los cuatro elementos fundamentales, tierra, agua, fuego y aire, en la tradición china se agregaría la madera o el metal, no podían explicar los fenómenos mencionados. Además, las prácticas de consolidación del conocimiento eran variadas y no sistemáticas. Ir en contra de lo que creían los reyes y poderosos era peligroso, pero eso no detuvo a varios pensadores de proponer la existencia de materiales compuestos internamente por bloques fundamentales más pequeños, tan pequeños que no podrían dividirse: los átomos. Muchas de estas ideas no sobrevivieron a la Edad Media en Europa por diversos motivos, pero en Asia, como India, Pakistán, Irán, se tradujeron enseñanzas, se tradujeron, se enseñaron y mejoraron para reintroducirse al viejo continente hacia el 1600 con las migraciones. Allí, las observaciones de los cuerpos celestes, las matemáticas, la medicina y otras ramas del conocimiento natural entrarían en tensión con el poder eclesiástico, fomentando una explosión cultural que conocemos como Renacimiento e Ilustración. La investigación y difusión del conocimiento, cuestionando nuestros propios saberes, sería fundamental, incluso si eso implicaba romper las reglas establecidas. Así,
Se expandieron y profanaron tabúes importantes que trababan el progreso en Europa, mejorando el conocimiento de lo grande y de lo muy pequeño. Para ello, el desarrollo de herramientas como el telescopio permitió usar la geometría griega para determinar el comportamiento de los cuerpos celestes, ubicando a la Tierra alrededor del Sol y no al centro del cosmos. De este modo, la filosofía natural experimentaría su boom más importante, la revolución copernicana, de la mano de cientos de personajes que pensarían, experimentarían, cuestionarían y comunicarían sus conocimientos para ser revisados por otros. Los técnicos de la época, los artesanos, no solo mejorarían la vida cotidiana aplicando dichos conocimientos, sino que serían esenciales para producir y manipular instrumental en laboratorios. Experiencias como las del Galvani y Volta conectarían la química con la biología, la física con las matemáticas. Mediante el estudio de contracciones musculares en patas de rana, al tocarlas con sales o metales, experimentos con frotamiento de ámbar y la invención de la pila, se construirían los primeros circuitos eléctricos. La pila sería la fuente de energía electroquímica, distinta al frotamiento de materiales. Ya hablamos del efecto triboeléctrico. Los metales refinados servirían para conducir dicha energía y las patas de rana serían los receptores. Así podríamos identificar los primeros circuitos, dispositivos bioeléctricos capaces de mover o casi revivir músculos animales. Dichos circuitos tendrían una estructura que se conserva hasta hoy: fuente, transporte y receptor de energía eléctrica. Los aportes en otras áreas de la filosofía natural permitirán recuperar el concepto de átomo. Si bien su existencia no se demostraría hasta 1905 con Einstein y el movimiento browniano, la idea de atribuir fenómenos inexplicables a partículas diminutas, aunque no pudieran verse, sería trascendental. Ya no era necesario experimentar solo con lo visible, bastaría con formular teorías e hipótesis que modelarían la realidad y predijeran resultados. Tal vez el aporte de Dalton sobre la materia, compuesta por partículas indivisibles de distinta naturaleza que explicarían todos los materiales. Sin embargo, esto no explicaría todos los procesos, por ejemplo aquellos llevados a cabo en tubos de vacío, con descargas eléctricas de alto voltaje, donde lo indivisible se separa en distintas direcciones, descubriendo así, gracias a imanes, la presencia de cargas positivas. El siglo XVIII sería fundamental para las experiencias subatómicas, con teorías cinético-moleculares cada vez más complejas, sabiendo que las cargas de igual polaridad se repelen, según dice la ley de Coulomb, determinadamente experiencias triboeléctricas, surgiría la necesidad de postular que el átomo integraba múltiples cargas positivas junto a otras negativas. Llamaríamos protones a las primeras y electrones a las segundas. Toda la materia estaría conformada por ambas. Si son separables por fricción, calor, luz, magnetismo o electricidad, podríamos pensar que las pilas de Volta y Galvani no serían más que dispositivos capaces de concentrar en un lugar u otro más protones que electrones. De este comportamiento electrostático, de atracción y repulsión, se explicaría el funcionamiento de la pila, la electricidad como movimiento de partículas subatómicas cargadas y las contracciones musculares. Benjamin Franklin construiría un circuito donde ambas terminales de una pila conducirían dichas partículas, que se mueven con mayor facilidad por metales, hacia un pelo, grafito o filamento de tungsteno, haciéndolo brillar. Así, gracias a la ley de Joule, que vincula la energía eléctrica y térmica, y a las teorías del electromagnetismo de Maxwell y a la radiación de cuerpo negro, podría fabricarse focos de luz o lámparas de vacío. Hasta entonces, la corriente eléctrica se entendía como el movimiento de cargas desde el terminal positivo de la pila, a través de un conductor, hacia el receptor y de regreso a la terminal negativa mediante otro conductor. Experimentos como el de la lámina de oro determinarían la distribución de electrones en los átomos, y se necesitaría postular otra partícula, el neutrón, para explicar cómo los electrones orbitan el núcleo atómico compuesto por protones y neutrones. Este plantea en sólidos que la carga de movimiento no es el protón, fijo en el núcleo, sino el electrón, que al recibir energía suficiente de la batería puede saltar de órbita, librarse y pasar a órbitas externas de átomos vecinos. Mediríamos el movimiento de estas partículas con dispositivos como galvanómetros de bobina móvil, que emplean electromagnetismo descubierto por Faraday.
para mover una aguja sobre la escala e indicar la intensidad de la corriente eléctrica. Esta magnitud sería central en la ley de Ohm, basada en los experimentos como los de Cavendish, que establece la relación matemática entre el voltaje, la corriente y la resistencia eléctrica. Esta última describe la oposición al paso de corriente en un material. Las ecuaciones de Maxwell, más recientes que otras investigaciones mencionadas, serían trascendentales al postular la existencia de campos de fuerza, regiones tridimensionales capaces de viajar por el vacío o atravesar objetos. Algunos, como la luz, viajan a gran velocidad, transmiten momento aunque carecen de masa, y cambian de color según su energía. La luz no atraviesa fácilmente paredes gruesas, pero otros campos electromagnéticos de mayor o menor energía sí pueden hacerlo. Por ejemplo, los rayos X atraviesan el cuerpo humano, las ondas de radio y Wi-Fi comunican datos, y las microondas calientan alimentos. Los descubrimientos de la física moderna, también llamada cuántica, permitirían identificar que dichos campos de energía son responsables de todo lo que vemos en el universo. Materia y energía serían una misma entidad, así como las ondas y las partículas. Con esto se formalizaría el modelo estándar de la física de partículas, compuesto por distintas especies subatómicas, bosones, leptones y quarks. Algunas, como fotones, viajarían por el universo, extendiendo y comunicando la influencia de los campos de fuerza fundamentales, dotando de propiedades a partículas como electrones y quarks. Estas partículas no serían solo partículas, sino una dualidad onda-partícula, capaces de interactuar de diversas formas, como por ejemplo producir interferencia, patrones de difracción y fenómenos cuánticos que dependen del observador. Uno de los conceptos más antiguos en esta área es el aportado por de Broglie, quien determinó matemáticamente cuándo una partícula se comporta como onda o como partícula. Esto es fundamental porque, según estas investigaciones, la electricidad ya no sería solo el flujo de electrones a través de un conductor, sino el flujo de carga transportado por fotones a través de materiales con alta permitividad dieléctrica y permeabilidad magnética, cerrando un circuito por el cual se desplaza el vector de Poynting, el indicador matemático de la transferencia de energía electromagnética desde la batería hacia la carga. Dependiendo de la permeabilidad y permitividad de los materiales, veríamos todo tipo de circuitos posibles: sistemas de resistencia en serie, paralelo, triángulo, estrella, conductores, semiconductores y aislantes, con energía que viaja en forma de onda, viajera, estacionaria o partículas definidas. En la próxima sección profundizaremos en los circuitos eléctricos y algunas leyes fundamentales de la electricidad.